Leemos la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 15, verso 29, dice de la manera siguiente: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Una vez más, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Amén. Ahí dejamos la lectura. Tenga la bondad de sentarse. El tema de este día, mis amados hermanos, lo he titulado El verdadero servicio a Dios. El verdadero servicio a Dios. Hay muchas ideas que se pueden tener acerca del servicio a Dios, pero solo hay una que es aceptada desde la cosmovisión bíblica. La Biblia ya tiene la forma como el Señor se agrada de aquellos que le servimos, y cuál es también la idea que en la Escritura encontramos en cuanto al servicio a Dios. En Corinto, como acabamos de leer, estas son palabras del apóstol Pablo. En Corinto habían hermanos que aseguraban que los muertos no resucitaban. Ahora, eso no solamente sucedía en Corinto. Eso no era una cosa que pasaba únicamente en esa ciudad. Eso era algo que desde antes de que Cristo llegara ya se manejaba esa idea. Los saduceos no creían en ángeles y no creían en la resurrección de los muertos. Y esa idea había llegado también a esa ciudad de Corinto. Entonces decían que los muertos no resucitaban. Ahora, el apóstol Pablo hace en esta ocasión una apología acerca de la resurrección de los muertos, y va a tomar una de las cosas más extraordinarias del servicio a Dios que podemos hallar en las Escrituras. Pablo tiene que reprender básicamente aquella falsa doctrina y tiene que enseñar la resurrección de los muertos con una autoridad increíble. Y usted quizás va a encontrar en la Biblia muchas veces cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, porque él habla siempre de que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice con tal certeza que no hay manera de que nosotros podamos confundirnos en cuanto a un tema como este. Y aquí él tiene que hacer, como dije, una defensa a la doctrina de la resurrección. Pero lo interesante de este texto que hoy tenemos es que podamos comprender cuál era la función o cuál era el papel que jugaban aquellos hermanos que se bautizaban por los muertos. La iglesia, mis amados hermanos, la iglesia del Señor, desde sus inicios, vio el martirio. Comenzó con los primeros discípulos. Esteban fue el primer mártir de la iglesia, y después de Esteban fueron muchos más que fueron muertos a causa de predicar el evangelio y de seguir a Cristo. Con el martirio realmente la iglesia entera se iba fortaleciendo mientras morían por causa de Cristo, porque es así donde basaban toda su fidelidad, en la esperanza de la resurrección. Era precisamente en la esperanza de la resurrección donde la iglesia se fortalecía en medio de la persecución, en medio del martirio, en medio de todo el dolor, la avalancha que el imperio romano trajo sobre la iglesia. La esperanza que hacía que aquellos creyentes se entregaran y aún murieran por la causa de Cristo estaba basada en la idea y en la verdad de que los muertos resucitaban, que no era el fin de todo. Ahora, pero ¿qué era lo que realmente sucedía? Porque este verso ha tenido varias explicaciones a lo largo de la historia de la iglesia. Bueno, y hasta hay, creo, una secta que este verso lo entendieron de una manera muy mal. No hicieron la exégesis apropiada, no interpretaron adecuadamente el contexto de lo que Pablo viene hablando, sino que realmente se fueron muy lejos
de la verdad, pero esa es una sola, que le digo, una falta de interpretación apropiada de las Escrituras. Algunos creyeron que tomar el lugar del muerto al ser bautizado era como la práctica que tenían los hermanos. Tal cosa no es aprobada por ningún otro verso de la Biblia. Es decir, para que alguien pueda, y para que todos nosotros como creyentes podamos dar por sentado que el Señor está de acuerdo con una práctica, esa práctica debe ser respaldada y apoyada por otros libros de la Biblia, por otros escritores sagrados, para que eso forme realmente una doctrina, para que eso nos enseñe qué es lo que Dios piensa. Pero en cuanto al bautismo de los muertos, no existe otro verso en las Escrituras que respalde esa idea. Por lo tanto, podemos decir con certeza que Pablo en ningún momento enseñó tal cosa, que lo que Pablo estaba enseñando no tiene que ver con lo que muchos hasta hoy en día practican, que cuando ellos conocen al Señor y cuando ellos se dan cuenta que sus familiares que murieron 7 años antes, 10, 15, 30, 100 años atrás, ellos entonces no van a poder ser salvos. Entonces estas religiones, falsas por cierto, ellos bautizan a los vivos en nombre de los fallecidos, y de esa manera ellos supuestamente salvan a los muertos. Pero todos sabemos que la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, no dice que se bauticen, dice, y después el juicio. Porque todo lo que usted y yo vamos a hacer, lo vamos a hacer estando en este cuerpo, y es de eso que daremos cuenta. Después de la muerte ya no hay más oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasaba en este verso? Bueno, lo que sí explica este verso es la segunda explicación, y es inspirarse en la valentía de los mártires. Este verso lo que habla es cómo la iglesia se inspiraba con la valentía de sus mártires, cómo tomaban valor cuando veían a un creyente morir por la causa de Cristo, y cuando ellos lo veían determinados ir a la hoguera, y cuando ellos los veían determinados ir al circo romano, y cuando lo veían determinados a dar la vida, morir apedreados, aserrados, morir fritos, porque los metían en ollas hirviendo de aceite, ahí los metían, decapitar a sus familiares, a sus hermanos en Cristo. Eso es lo que despertaba en la iglesia, era una valentía para honrar al Señor. Entonces, cuando Pablo escribía, lo que existía era una feroz persecución contra todos los que tomaban posición pública en Cristo. Posición pública me refiero a que bautizarse públicamente era una declaración abierta de que el César no era el Señor, de que el César, que era en ese tiempo, se le llamaba casi como Dios, el Señor. Los creyentes bautizándose públicamente era una cuestión abiertamente diciendo: el César no es Dios, Jesucristo es Dios. Y eso lo que hacía era que la persecución realmente se encarnizaba mucho más cuando recibían el bautismo. Y lo que sucedía a menudo es que los que proclamaban públicamente su fe en Cristo y pasaban por las aguas del bautismo, realmente a corto tiempo eran muertos, eran martirizados. Y el que se bautizaba, quizás 6 meses después, estaba siendo quemado, estaba siendo ahorcado, estaba siendo muerto. No duraban. Realmente, hermanos, a veces no hemos logrado comprender lo que era seguir a Cristo. Esta gente, lo más que duraban 1 año, 2 años, porque los mataban. Entonces, seguir a Cristo era, o más bien bautizarse públicamente, era casi que firmar su sentencia de muerte. Eso es lo que estaba pasando. Pero fíjense que lo que sucedía, que cada vez que moría un mártir, realmente eso
¿Será que eso iba a detener a otros de ser salvos y de buscar el bautismo en agua? Todo lo contrario sucedía. Cuando alguien moría, sobraban otros que se ponían en la línea y decían, cuando veían, se inspiraban en la muerte de sus hermanos, decía: yo tomo el lugar de él que mataron, bautícenme a mí. Y ellos tomaban lugar y ellos llenaban las filas de las vacantes, la iban llenando. Y ellos sabían que no iban a durar mucho tiempo también. Ellos sabían que pronto morirían. No se detenía, no se detuvo en absoluto. Lo que empezó a suceder es que siempre habían nuevos relevos que acudían para llenar las filas que habían sido de los que habían sido martirizados. Y cada vez que pasaban por las aguas del bautismo, tomaban el puesto de los muertos. Entonces era como decir: yo me voy a bautizar porque he visto el valor, la entrega, la dedicación de fulano, y no es posible que la causa de Cristo esté pasando por una vergüenza. Cuenten conmigo. Y se bautizaban. Es decir, que los que se bautizaban por los muertos, lo que está diciendo Pablo es que se bautizaban inspirados profundamente por los muertos, inspirados por aquellos hermanos que estaban dispuestos a dar la vida. Por eso ahora el argumento del apóstol aquí es que sería totalmente una locura ser bautizados así, es decir, tomar el puesto en las filas en lugar de los que habían caído, si no había resurrección de muertos. O sea, ¿qué chiste tenía tomar el lugar de un difunto si no había resurrección de muertos? Si la inspiración de la iglesia era precisamente la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo aquí usa como argumento la valentía de aquellos que se bautizaban para cubrir los espacios de aquellos que habían fallecido. Y Pablo usa este argumento. Y Pablo está diciendo, claro, porque eso sería una locura, sería como combatir una situación desesperada. Porque si en ninguna manera los muertos resucitan, porque entonces bautizarse, si bautizarse es equivalente a morir. Y ese es el ejemplo que pone Pablo. Es decir, que la iglesia se iba fortaleciendo. Y fíjese que así la iglesia venció todo el imperio. Y cada vez que alguien moría, 10 se convertían. Y cada vez que alguien era colgado o muerto en la hoguera, 25 nuevos se bautizaban. Y cada vez que alguien enfrentaba valientemente su martirio, 1000 nuevos convertidos. Y entonces esto me lleva a pensar cómo vemos el servicio a Dios, porque el verdadero servicio a Dios, cómo comenzó, tenía que ver con la inspiración. Otra vez, el verdadero servicio a Dios tiene que ver con la inspiración que nosotros damos por nuestra determinación a seguir a Cristo. Miren, hermanos, cuando se piensa en servir a Dios, se pueden tener varios puntos de vista, yo lo entiendo. Revisemos algunos puntos de vista muy comunes y luego vamos a considerar este que acabo de introducir, ese del sacrificio. Bueno, hay personas que el servicio al Señor lo ven como un voluntariado. Ahora usted sabrá por qué es que la iglesia no logra ganar al perdido. Usted se va a dar cuenta de creyentes que no logran ganarse a su misma familia, padres que no logran influenciar a sus propios hijos. Y a veces uno se pregunta, pero ¿y entonces qué está fallando? Aquí lo vamos a aprender. Porque están los que ven el servicio como un voluntariado, como un hobby, como que sí, es ser voluntario ahí. Eso no impacta a nadie, por favor. Ese no es un verdadero servicio. Usted lo puede hacer en cualquier lugar. Puede llegar como voluntario a un par de horas al hospital ahí a ayudar un poco a limpiar. Bueno, también están aquellos
que ven el servicio como una plataforma para lograr una meta. Yo conocí un hermano, bueno, él no está en el ministerio ya, pero este hermano le gustaba siempre andar iniciando nuevos proyectos. Él le gustaba iniciar proyectos. Y el asunto es que iniciaba un proyecto y luego a los 2 meses lo montaba y todo y lo abandonaba. Nunca terminaba nada ni continuaba nada. A los días quería empezar otro proyecto y luego hacía otro proyecto, luego lo dejaba tirado y así hizo varias cosas. Bueno, un día él, por razones personales que él tuvo, él se fue. No sé para dónde se fue, pero se fue para otro lugar. Y un día yo, revisando, porque él había comentado algo en algo que yo había escrito en las redes sociales, yo vi su perfil. Hermano, pero es que su perfil decía, si solo le faltó decir que él era el fundador de Restauración Resida, es que él aquí había empezado todo, que él había empezado el Summer Dream Program y que él era el que había empezado no sé qué cosa y que él también era el fundador de esto y que, no hombre, una lista, hermano. Pero es que así lo ven algunas personas, porque ellos nada más lo ven como algo que va a parecer bonito en su hoja de vida, en su resumen, de que es un gran apóstol. Pero realmente él, miren hermanos, para serle honesto, realmente nunca hizo nada. Un bueno para nada. ¿Cómo le llaman? Un as. Es como aquellos que saben de todo, pero al final no saben nada. Hasta los dichos se me han ido ahorita, se me olvidó cómo se le dice eso. Pero están personas que así ven el servicio a Dios. Están aquellos que son atraídos por la curiosidad. Ellos solo quieren ver cómo es esto, y esos obviamente no duran mucho. Están también los que piensan que servir al Señor es estar más cerca de Dios. El detalle es que cualquiera que quiera servir al Señor sin estar ya cerca de Dios, el servicio lo va a matar. Porque el servicio solo es una demanda de ayudar a otros, de bendecir a otros. Y aquel que no está cerca de Dios y piensa que el servicio lo va a acercar a Dios, ya perdió. Están también los que solo siguen a sus amigos, ¿verdad? Porque mi amiga está en el coro, yo quiero estar en el coro. O porque mi hermano está en la escuela, en la iglesia de niños, también yo quiero ir ahí con mi cuate, con mi amigo. Bueno, esos son ideas muy comunes que se encuentran en cualquier iglesia. Pero realmente en la iglesia de Cristo, el tema del servicio es el tema más grande de todos. Oyó lo que dije, en la iglesia de Cristo, el tema del servicio a Dios es el tema más grande de todos los temas. Y usted va a decir, pero ¿por qué hace esa aseveración, pastor? Bueno, solo imagínese que es un valor del reino, para empezar. Para empezar, es el valor central del reino. Cristo dijo, aquí en mi reino, el que quiera ser grande debe de ser el servidor de los demás. De una vez, en la iglesia del Señor el servicio es lo más grande que tenemos, porque es un valor fundamental, central. Número 2, porque es la única forma de luchar legítimamente contra nuestro egoísmo. Nosotros somos egoístas, do nascimento, dicen mis hermanos en portugués. Ya venimos así, egoístas como solo nosotros. Solo pensamos en nosotros, solo vemos la vida como nosotros queremos. Y el servicio hace que nosotros nos despojemos de nuestra comodidad para ayudar a otros. Y entonces se convierte en una lucha legítima en contra del egoísmo. Y número 3, esto en la iglesia del Señor, el tema del servicio es el más grande de todos, porque es en el ejercicio de este valor que se descubren los ministerios. Cuando alguien me dice, hermano, ¿será que yo me voy a meter a un instituto bíblico para salir ya pastor? ¡Tatá! Digo, no, mejor aprenda a servir y aprenda a servir bien.
porque eso en los institutos bíblicos realmente es muy reciente. Elías tenía a un Eliseo, que lo único que hacía Eliseo era acarrear el agua, tenía que ir al río a traer agua y ser un sirviente. Y en el ejercicio fue descubriendo también su propio llamado. Ahora déjeme rápidamente decirles lo que no es el servicio. Rápido, vamos, lo que no es. Vamos, los que toman nota, lo que no es el servicio. Número uno, no es un uniforme. Aunque usamos uno, no es un uniforme. El uniforme lo usamos por cuestiones de efectividad. Imagínese que usted tiene un estándar de lo bonito, usted tiene un estándar de lo que se ve elegante y otras personas tienen otro estándar. Puede ser mejor o no puede ser realmente diferente. No me voy a poner a comparar entre mejor o peor, pero cada uno tiene un estándar diferente. Yo recuerdo un pastor que un día llegó a su iglesia y dijo: aquí ya no van a haber uniformes, ya no más. El asunto es que la siguiente semana los hermanos ya no llegaron con uniforme, pero el estándar de cómo alguien piensa que se ve bien realmente es demasiado subjetivo. Y ese fue un gran dolor de cabeza que le dio a este pastor, porque llegaron hermanos de verdad, como que sí para la playa iban. Bueno, llegó uno con una camisa que decía Budweiser, con una camiseta, con una playera. Y entonces este pastorcito pronto descubrió la lógica detrás del uniforme, porque cuando hay un uniforme, no importa si usted entiende lo que es verse apropiadamente o no lo entiende, como es uniforme, no se ve ninguna diferencia. Pero servir al Señor no es un uniforme, aunque usamos uno. Número dos, servir al Señor no es un estatus, aunque es de mucha honra. Servir al Señor es una honra, hermano, que no tiene comparación. Spurgeon decía, hace poco leí yo un escrito que alguien se lo inventó. Y le digo se lo inventó porque seguramente alguien lo leyó y se lo contó de alguna manera y aparece ahí en las redes sociales. Y le voy a decir cuál es, tal vez usted lo ha leído. De que un día la reina de Inglaterra le pidió a Spurgeon que un oficio en el reinado, no sé qué cosa, y que él le dijo que él no quería, que él ser pastor era lo más elevado que tenía. Eso no pasó. Esas son locuras de estos hermanos tuiteros y estos hermanos facebookeros que cualquier cosa le dan clic y piensan que es verdad. Esa historia realmente está escrita en discursos a mis estudiantes, que lo escribió el mismo Charles Spurgeon. En ese libro él sugiere y él dice lo siguiente: que nosotros honremos el llamamiento pastoral. Dice de la siguiente manera: no os rebajéis. Si un día les dicen que sean mandatarios, presidentes o reyes, no os rebajéis, porque ser ministros del Señor es lo más elevado a lo que ustedes pueden aspirar. Así dice. Y eso alguien lo sacó de contexto y ya dijeron que la reina le pidió. La gente cualquier cosa, locura dice. Pero bueno, servir al Señor no es un estatus. No es una cuestión de que ahora por favor respétenme. Béseme el anillo aquí, por favor. Venga a besar aquí el anillo. No es un estatus. No es una cuestión que ahora ya van a saber. Ahora por favor, ya hasta caminan diferente. Hasta caminan diferente. Aquí entre los hermanos se hacen bromas. Le hacen bromas a un hermano que cuando él no trae ropa así, traje, él camina de una manera, de una forma. Cuando anda así con jeans y anda como con ropa así
de andar pues en la casa. Él camina de una manera muy única. Oh, pero cuando ya trae su trajecito y todo, el hombre cambia, ¿eh? Así que le estamos haciendo bullying santo aquí. Él sabe, ya lo viste, ya sabemos todos aquí, sabemos de quién estoy hablando. Entonces, pero entre ellos se bromean. Entonces, no es un estatus, no es un uniforme. No es que cuando ya andamos uniformados o trajeados, no es que hoy que usé corbata, hoy viene más santo, por favor, a distancia, por favor. Bueno, la distancia por lo del COVID está bien. Número 3, servir al Señor no es un escalón. Aunque sirviendo damos a conocer nuestro llamado. Pero servir al Señor no es un escalón, ¿verdad? No, ahora soy maestro de la iglesia de niños y pues estoy aquí para mientras me ponen de pastor o de apóstol o de vicedios. Nada que ver. No es así. Usted tiene que disfrutar donde Dios lo ha puesto y hacer lo mejor que puede donde Dios lo puso a servir. Eso es lo que no es. Ahora le voy a decir lo que sí es, para cerrar. Lo que sí es el servicio de Dios, número 1, es sacrificio. Servir al Señor no es un hobby, no es una cosa de que yo ahorita que me siento bien voy a servir al Señor. No, servir al Señor tiene que ver con un sacrificio. Por eso Pablo dice: ¿y cómo harán los que se bautizan por los muertos? Si ellos están sacrificando tremendamente, ¿qué esperanza tienen si los muertos no resucitan? Es decir, que aquella iglesia aprendió a sacrificarse, y ese era el servicio más grande que los creyentes podían dar en aquel tiempo. Número 2, lo que sí es el servicio a Dios, se trata del perfeccionamiento que nos da ser como Cristo, porque Cristo no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás. Eso sí es servicio a Dios. ¿Qué es servicio a Dios? Es la muestra, esto sí es la muestra fehaciente de nuestro amor por la iglesia. Usted puede decir que ama al Señor. Usted puede decir que ama al Señor. Usted puede decir que ama al Señor. Usted puede decir todo lo que quiera de que ama al Señor, y es todo mentira. How do I know? ¿Cómo yo sé que toda esa falsedad? Ahí está, capítulo 21 de Juan. Recuerde cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo: demuéstramelo cuidando a mis corderos. Le volvió a preguntar la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Vea cómo el Señor lo conectó. Es muy sencillo. Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro se puso triste. Le dijo: tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Es decir, que lo que sí es el servicio a Dios es una muestra fehaciente de nuestro amor por la iglesia y nuestro amor por Cristo. Ahora, ¿por qué la iglesia, con esto voy cerrando, por qué la iglesia primitiva creció explosivamente, exponencialmente? ¿Por qué creció? Creció por la valentía de los que morían martirizados. Es que eso le inyectaba valor a la causa, y siempre había alguien para tomar el lugar del fallecido, y siempre había otro que se llenaba de ganas de honrar al Señor porque veía la valentía de los otros. Realmente la iglesia crece exponencialmente cuando los que servimos a Dios nos esforzamos. Es ahí donde el verdadero crecimiento sucede en la iglesia. Escúchenme bien, hermanos, pastores de filiales, pastores de iglesias pequeñas o grandes. Eso es lo que puede avanzar la causa o detenerla. Cuando los que servimos al Señor somos esforzados, inmediatamente el crecimiento comienza a suceder. Cuando no somos esforzados y esto se convierte en un hobby, es ahí donde todo se detiene. Porque nadie le ve la esencia, nadie le ve el valor. Y es ahí donde está el crecimiento real de la iglesia, en el verdadero servicio a Dios. Es cuando damos un buen testimonio fuera y dentro del lugar de reunión. Vea esto, veamos esto. Se lo decía hace poco a alguien. Fíjense, miren qué tremendo esto. Si te conocen sirviendo a Dios, vamos a poner a un hermano que las personas llegan a la iglesia, te ven tocando la guitarra, te ven sirviendo al Señor en la iglesia de niños,
en el venue, te ven en cualquier área de la iglesia, detrás de una cámara, te ven sirviendo al Señor y allí te conocen por primera vez. Pero luego esa misma persona te encuentra que trabajas en un supermercado, te encuentra que tú estás vendiendo autos en un dealership, te encuentra en el college, allá en la universidad, pero es la segunda vez que te ve que eres el teller allá en el banco, trabajas en el banco. Entonces, cuando te mira trabajando fuera de las cuatro paredes, esa persona te ve que eres honesto, eres honesta, amable. Se nota que sirves al Señor dentro y fuera. Y en ese momento acabas de ganar un alma, porque esa persona dice: wow, mire, es que realmente ese sí es buen creyente. Y eso es tu verdadero servicio a Dios. Pero pensémoslo al revés. Pensémoslo que tú eres la maestra de high school y allí te conoció un joven como maestra. De repente alguien invitó a ese joven a la iglesia y cuando él llega a la iglesia te ve que tú estás cantando, que estás adorando al Señor. Esa persona, como te conoció en la escuela o te conoció en un negocio, y como tú le diste un testimonio bueno allá afuera sin que supiera que tú eras creyente, cuando te ve en la iglesia, esa persona dice: ahora entiendo por qué esta mujer, hoy entiendo por qué este hombre, este joven, esta jovencita es tan excepcional. Mire, ahí está, uniformada, sirviéndole al Señor. Ese es tu verdadero servicio al Señor. Pero qué destrucción le damos al cuerpo de Cristo cuando allá afuera damos un testimonio pobre, un testimonio miserable, y luego la gente viene y nos encuentra allí dando la bienvenida, nos encuentra haciendo algo uniformado y dice: no, hombre, no, aquí en esta iglesia no vuelvo a venir, porque esa señora allí trabaja en el DMV. No, hombre, esa mujer parecía que estaba endemoniada la otra vez, y ahí sale que diaconisa es. Pablo, aquí está diciendo Pablo: miren, hermano, la iglesia avanzaba al principio porque la gente que daba el testimonio lo daba con todo el corazón, y eso hacía que otros también estuvieran dispuestos a bautizarse y a morir por la causa de Cristo. La iglesia de Cristo crece cuando te conocen en el templo y luego te encuentran en tu trabajo y allí se convierten a Cristo. Así es como se ganan las almas. La iglesia del Señor crece cuando amando al Señor a prueba de todo. Cuando estás amando al Señor a prueba de todo, en la pandemia, virtualmente o como Dios lo permita, eso es lo que transforma a las personas que te ven, y eso es el servicio a Dios legítimo. La iglesia crece cuando los servidores sufrimos penalidades, cuando haces sacrificios por cumplir tu llamado. Eso es poderoso. Cuando los que te conocen te ven que te sacrificas para cumplir tu llamado, eso es poderoso. Ese es servicio a Dios. Ese es verdadero servicio a Dios. Esto no es un hobby. Ay, hermano, fíjense que ya no me siento muy bien de salud, así que voy a dejar esto porque pues como era un hobby, ¿verdad? Y eso es, yo solamente sirvo cuando las cosas están bien. No, entonces usted nunca entendió lo que es el servicio. Si tú comienzas, ay, hermano, uno comienza a servir al Señor cuando las cosas se ponen difíciles, sufriendo penalidades, porque esto no es un hobby. Mira, hermano, si cuando estás enfermo y sirves, hasta ahí has comenzado a ser útil. Empiezas a servir cuando te quedaste sin trabajo y no tienes ni para comer, y de todas maneras sirves. Ahí estás sirviendo de verdad, porque los que te ven se inspiran. Y ahí es donde comienzan ellos a querer honrar a Dios también, siendo inspiración para los nuevos. Así es como la iglesia avanza, siendo inspiración para los nuevos. Cuando adoras a Dios con pasión, también estás sirviendo al Señor. La iglesia avanza cuando dedicamos nuestro tiempo
Cuando por amor a Dios eres responsable en el manejo del tiempo. Y ellos se dan cuenta. Cuando por la causa de tu servicio ordenas tus prioridades. Y los que te conocen ven como tú eres ordenado. ¿Y por qué? Es que yo tengo esta otra responsabilidad. Ese es servir al Señor. Muchos han muerto por la causa de Cristo. Y mi pregunta para terminar es: ¿dónde están los que valientemente tomarán sus lugares? ¿Quiénes se levantarán celosamente para levantar el nombre de Cristo? Hoy la iglesia está más débil que nunca, porque hoy se sirve únicamente si hay tiempo, si las condiciones son óptimas. Se sirve únicamente si el trabajo me lo permite. Y eso lo que genera es una iglesia aguada, porque sin sacrificio no hay inspiración. Sin sacrificio no existe manera de que otros quieran amar al Señor. Si no se sirve en medio de las dificultades, no hay servicio. Si no podemos darlo todo por Cristo, jamás ganaremos a nuestra familia. Si no logramos fundamentar nuestro compromiso con Cristo, no estamos sirviendo todavía. Si no hacemos lo imposible para rendir buenas cuentas, no estamos ganando a nadie. Nadie, hermano, no puede. Nadie va a querer seguir a Cristo al vernos cómo le servimos. Las familias hoy en día se están perdiendo por el ejemplo mediocre de los servidores. Ahí es donde se está perdiendo todo. No es el diablo. El diablo no tiene arte ni parte en esto. Ni las puertas del infierno pueden detener a una iglesia que entiende el verdadero servicio. No puede. ¿Por qué? Porque no importa lo que el diablo diga, cuando la gente te ve a ti sacrificándote, amando al Señor, sirviendo con amor, entonces te ganas a los tuyos. Vamos a comenzar a servir bien, el verdadero servicio, hasta que digamos como Cristo le dijo a Pedro, y hasta que nos vean a otros cuando le digamos: apártate de mí, Satanás, no me detengas, para hacer lo que tengo que hacer. Cuando hablemos así, los nuestros sabrán que vamos en serio, y ahí has comenzado a servirle al Señor. Cuando los tuyos sepan que vas en serio, que no eres un mediocre. Hasta que nos suceda como Pablo cuando le profetizaron, hasta que nos profeticen. Así se quitó un cinto, le quitó un cinto un profeta, Agabo, le tomó el cinto y se ató las manos. Y aquel hombre dijo: así, ¿de quién es este cinto? Así será atado en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo dio un paso al frente y dijo: no solamente estoy dispuesto a ser atado, estoy dispuesto a dar la vida. Todos los que oyeron eso fueron inspirados, porque hasta que haces eso, has comenzado a servir, hijito. Hasta entonces has comenzado a inspirar a alguien. Hasta que tu cónyuge te vea triste porque alguien te dañó en la iglesia, pero no te quedas ahí derribado, sino que continúas sirviendo con entusiasmo. Entonces tu cónyuge va a decir: este hombre de verdad, esta mujer de verdad ama al Señor, lo voy a apoyar. Todos esos que dicen: ay, hermano, hable con mi esposa que no me apoya, eres mediocre. Ay, pastor, es que mi esposo no se convierte, eres mediocre. Ay, es que en la familia solo yo soy el creyente, nadie quiere, eres mediocre. ¿Y quién no va a querer unirse al Señor cuando te vean ser determinado, dando el verdadero servicio al Señor? Yo termino y digo: que no se halle un solo ápice de duda que amamos a Cristo y a su iglesia. Entonces empezaremos a servir de verdad al Señor. Eso es servicio a Dios. Que no se cuestione jamás nuestra fidelidad a aquel que murió en la cruz del Calvario. Eso es servicio verdadero. Que cuando la familia nos vea servir a Dios, sean inspirados hasta dar la vida por esta causa. Que en nuestra lápida diga: aquí hay un verdadero servidor del Señor. Aleluya. El verdadero servicio a Dios es sacrificado,
es continuo, es probado y es inspiración para otros. El verdadero servicio a Dios es sufrido, sacrificado, continuo, probado. Pablo pregunta: ¿y qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿Qué harán? ¿Y cómo se van a seguir inspirando si los muertos no resucitan? ¿Cómo? Dice Pablo: el sufrimiento tuyo edifica a otros. Tu santificación fortalece a otros. Tu dedicación educa a otros. Tu excelencia inspira a otros. Tu adoración atrae a otros. La ética cristiana tuya afirma a otros. Y mis amados hermanos, es el verdadero servicio a Dios. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Somos tuyos, somos tus hijos. Te agradezco, Señor, por cada hombre y mujer que has puesto en este ministerio y en cualquier ministerio donde estén dándolo todo por ti. Cualquier iglesia tuya, donde hayan hombres y mujeres que se han dispuesto a sufrir por amor a su congregación, a sufrir por amor al lugar donde tú los plantaste, que no se van por nada, que se mantienen firmes, que saben honrarte a ti aún en medio de las dificultades. Gracias, bendito Rey, porque hemos aceptado este llamado. Llévate el honor y la gloria. Yo bendigo cada servidor en este momento de esta iglesia, todos aquellos que sacrificialmente te han servido por años, por décadas. Los bendigo en tu nombre, Señor. Gracias por los que están siendo inspirados por esta palabra a darte lo mejor a ti. Gracias, bendito Rey. Gracias, Cristo. Amén.